eres tú, soy amada por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Oh, oh, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad, y perfecta es tu voluntad en mí. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor por su alabanza, por su presencia. Gracias al Ministerio de Alabanza también. Bienvenidos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía. Le invitamos, si usted vive en San Salvador, a que nos sintonice o a que nos acompañe en persona el próximo domingo. Estamos aquí en el mismo local con el Colegio Cefa, Boulevard Constitución. Iglesia linda, vamos a la palabra de Dios esta mañana. Abra su Biblia, por favor, y nos ponemos de pie. Vamos a abrirla en Salmo capítulo 7, libro de los Salmos, capítulo 7, la importancia de tener un conocimiento completo de Dios. Salmos 7, importancia de tener un conocimiento completo de Dios. Y este salmo vamos a leer de los versículos 11 en adelante. Salmo 7, del 11 en adelante. Vamos a conocer algunos atributos de Dios que quizás no tan seguido los leemos o no son tan populares, digamos así. Dios, dice Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ¿qué va a hacer el Señor? Afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado, ¿qué dice? Híjole, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, otra vez, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, pero en el hoyo que hizo, ¿qué le va a pasar al impío? Caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. ¿Qué vamos a hacer los cristianos? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vamos a orar. Pídale al Señor que le hable. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por pasajes un poco duros o difíciles como este, donde tenemos un conocimiento completo de ti. Ayúdanos, Señor. Lo que más pedimos es que tu Espíritu Santo obre tanto en el que habla como en los que escuchamos tu palabra. Señor, para que podamos recibirla con mansedumbre, con gratitud, que esa palabra en nosotros pueda transformarnos, pueda convertirnos. Yo te pido por obras de conversión esta mañana, que quites el velo, que abras nuestros ojos, que te podamos conocer, Señor, y admirar y amar más cada día. Gracias por la presencia preciosa de tu Santo Espíritu en este lugar. Y te daremos a ti toda la gloria y la honra por las maravillas que harás en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amados. Qué importante es conocer bien a alguien para podernos relacionar con él. Cuando usted conoce bien a una persona, usted puede entablar una buena relación con esa persona. Por ejemplo, si el otro día estábamos meditando con mi esposa, nos encontramos a una persona en la calle cuando íbamos a la universidad, fíjese, hace casi 20 años. No quiero revelar aquí edades, pero usted nos ve, o por lo menos yo me siento cipote, pero íbamos a la universidad y casi hace 20 años, en ese momento, el mismo muchacho que hasta la fecha sigue en la misma esquina vendiendo las mismas cosas, me reconoció a la que entonces era mi novia. Y entonces le digo, ya, mira amor, no nos habíamos dado ni cuenta, ya tenemos 20 años de conocernos, de casados
es un poco menos, pero de conocernos 20 años, ya nos conocemos bastante bien. Y yo le puedo decir, mi esposa es mi mejor amiga y yo, espero yo, soy el mejor amigo de mi esposa, así. Pero ¿cuál es la clave de esa amistad tan profunda? Ella me conoce y yo la conozco a ella. Yo sé lo que le molesta, yo sé lo que le agrada. Si yo quiero quedar bien con ella a media semana, yo más o menos ya sé a dónde ir, qué puedo comprar, cuánto tengo que gastar, pero es poquito, ¿verdad? Y es una mujer que no son los lujos los que las van a impresionar. Ella sabe, por ejemplo, que uno de mis defectos es que me estorba el ruido. Oiga, yo no puedo trabajar, que voy a ponerme a leer o a estudiar y va a haber un ruidito por ahí, es un defecto mío, pero ella me conoce y como sabe lo que me agrada, lo que me desagrada, y lo mismo yo la conozco a ella, entonces entablamos una buena relación. Y quiero decirle, hermano lindo, qué importante es que conozcamos bien a Dios según Él se ha revelado en la Biblia, porque entonces conocemos lo que le agrada, conocemos lo que le molesta, conocemos cómo es su carácter. Cuando conocemos bien a Dios, hermano, sabemos qué tan accesible es, y así podemos entablar una buena relación. En la medida que usted conoce a Dios según su palabra, usted va a crecer en adoración, usted le va a admirar más, usted le va a alabar más. Y me temo, hermano, que muchos de nosotros hoy en día, dentro del cristianismo, me refiero quizás en general, ¿verdad? Entre los cristianos en general, lo que abunda y lo que se da más frecuentemente y lo que existe es un conocimiento más cultural de Dios que bíblico. Es que las personas conocen más a Dios, digamos, por cómo dicen otros que es Dios. Por ejemplo, lo que abunda, y quizá por nuestra carne es así, muchas veces el conocimiento de Dios que abunda es el conocimiento de un Dios que es amor. ¿Quién no sabe que Dios es amor? ¿Cuántos lo creen? Dios es amor, y es cierto. Lo que pasa es que quizás será un conocimiento incompleto de Dios, porque nos gusta y es popular el conocimiento de Dios como un Dios dadivoso, como un Dios paciente, como un Dios perdonador. Pero cuando nos metemos, hermano, por eso esta iglesia es una iglesia que lo motiva mucho a usted a venir a estudiar en serio la palabra de Dios. Cuando usted viene los días martes con nuestro pastor Francisco, o los días miércoles con este servidor, ahí uno empieza a conocer a Dios según la Biblia, y ahí se da cuenta, hermano, que Dios tiene una cantidad de atributos y su carácter es tan amplio que es necesario que tengamos un conocimiento bíblico de Dios. Así empezamos a relacionarnos mejor con Él. Diga por favor esta mañana: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dígalo de nuevo: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Esta mañana el pasaje que hemos leído nos habla un poco de un atributo de Dios que nos va a dar ese conocimiento completo de Dios. ¿Y por qué es importante que yo conozca por completo a Dios? Para saber cómo relacionarme bien con Él, para poder admirarlo más, para poder respetarlo más, para saber cómo caminar de forma que le agrade. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, hermano, de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Tantos ejemplos en la Biblia de la ira de Dios, o de la justicia de Dios, o de la santidad de Dios. Pero muchas veces los pastores creemos que estas cosas no son populares. Yo quiero decirle algo: muchas veces, hermano, estudiando la ira de Dios y estudiando la justicia de Dios es que se da la verdadera conversión. Porque la persona empieza como que se abren sus ojos y ve cómo es el Dios de la Biblia, y ve realmente el valor que tiene la cruz de Cristo, de habernos salvado de la ira de Dios. Uno empieza realmente a crecer en adoración, en alabanza. Así que, pero muchas veces los pastores evitamos estos temas difíciles y decimos: no, miren, hay que hablarle a la gente de que Dios es amor, que Dios le va a contestar todas sus peticiones, que Dios les tiene paciencia. Pero hay tantos ejemplos en la Biblia de la ira de Dios que realmente es bien difícil evitar. Tarde o temprano nos vamos a topar. Por ejemplo, que se manifiesta en la historia del diluvio, sino la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. ¿Qué se manifiesta en la historia de las 10 plagas de Egipto? Sino la ira de Dios contra un pueblo que había esclavizado a su nación escogida. ¿Qué se manifiesta en Sodoma y Gomorra cuando cayó fuego del cielo, verdad? ¿Qué se manifiesta cuando aquel Ananías y Zafira cayeron fulminados, muertos,
Y el máximo ejemplo de la ira de Dios es la cruz de Cristo. De manera que es importante no huirle a estos pasajes como el Salmo 7 que hemos leído esta mañana. Y es que muchas veces, hermano, el cristiano le encanta hablar del amor de Dios. Por ejemplo, en pantalla tenemos uno de los versículos favoritos de nosotros los creyentes, y es cierto, Juan 3:16. A ver, leámoslo juntos. Dice, porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos encanta Juan 3:16, pero muchas veces dejamos de lado Juan 3:36. Mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, ¿qué le pasa? Tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que, ¿qué dice? La ira de Dios está sobre él. Esta mañana, hermano, vamos a obtener juntos o a recordar un atributo de Dios que nos va a dar un conocimiento más completo del Dios de la Biblia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es amor, pero también es ira. Sin la ira, Dios poco se diferencia, por ejemplo, de un Aladino, de la lámpara, ¿verdad? O de un concepto como de un ancianito, como Santa Claus. Pero cuando vemos al Dios de la Biblia, que es amor, que es misericordia, pero que también es justicia, que también es ira, entonces empezamos a crecer, hermano. Es importante porque empezamos a valorar más la obra de Cristo, empezamos a tomar conciencia de la importancia. Imagínense, ese versículo nos hace apreciar más la urgencia de predicar el evangelio a nuestros familiares, porque el que no cree en el Hijo de Dios, dice la palabra que la ira de Dios está sobre él. Pero si yo no conozco la ira de Dios, no me sacan carrera para evangelizar. Aquí hay muchas personas que están sentadas, tienen grandes dones y talentos, y el Espíritu de Dios está sobre ustedes, ¿lo creen? Pero Dios le ha dado ese Espíritu para que anuncie a Cristo con sus familiares, y usted no lo ha hecho, no se ha decidido todavía, por ejemplo, a abrir un life group. Cuando conocemos la ira de Dios, dejamos de jugar, por ejemplo, con el pecado, y comenzamos a caminar, a procurar agradar al Señor en todo. En otras palabras, hermano, conocer la ira de Dios hasta incluso nos va a ayudar a confiar más en el Señor, como lo vamos a ver durante el mensaje. ¿Qué nos dice? Yo quiero que tenga su Biblia abierta, por favor, ahí en el Salmo 7. Veamos qué cositas aprendemos acerca de la ira de Dios. Lo primero que aprendemos, hermano, es que la ira de Dios no es pecaminosa como la del hombre, ¿verdad? Sino que su ira procede de su justicia. Mire el versículo 11, por favor. Dice que Dios es juez justo. El otro día estaba escuchando a una persona que decía, no, si Dios no juzga a nadie, Dios es amor, Dios es paciencia. Pero este versículo como que contradice esa noción cultural de Dios. La Biblia sí dice que Dios es juez, y dice que es un juez, ¿cómo? Justo, no es injusto. Así que, y de esa justicia viene su ira. Mire cómo dice, y Dios está airado ¿contra quién? ¿Contra todos? No, solamente contra el impío. Ya vamos a ver quién es esa persona, ¿verdad? Pero su ira procede de su justicia. Y hermano, la palabra justo significa que Dios es moralmente perfecto y totalmente apartado de pecado. Por eso dice la Biblia que entre los humanos no hay justo ni aún uno. Todos estamos infectados, digámoslo así, con el virus del pecado, pero Dios es totalmente santo, totalmente limpio, totalmente justo y apartado de maldad. Y su ira es esa respuesta enérgica de Dios contra el pecado. Es esa reacción vehemente de Dios, ¿verdad? Y fuerte, enérgica de su santidad contra el pecado. Así que muchos dicen, no, pero Dios es bueno, Dios no es airado. Pero la Biblia sí habla de que Dios está airado contra el impío. Y es precisamente, si usted lo piensa, hermano, es precisamente porque es bueno que tiene que manifestar su ira contra la maldad. Si no lo hace, se complacería en la maldad. ¿Cómo un Dios bueno va a permitir o a complacerse en la maldad? Por lo tanto, manifiesta su ira o su rechazo contra la maldad. Lo primero que nos dice es que Dios es justo. Dígalo conmigo, Dios es justo. Y de ahí viene su ira. Lo segundo que nos dice el pasaje, hermano, es que su ira es contra el pecador. Dice el 11, Dios está airado contra el impío. Fíjese bien, es contra el pecador no arrepentido. Es necesario saber esto, hermano,
porque muchos de nosotros adoptamos aquel cliché de la cultura que dice, no, mira, Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿verdad? Y en parte, como le decimos, es un conocimiento completo lo que queremos tener, ¿verdad? En parte es cierto que Dios odia el pecado y que Dios ama al pecador, porque si Dios no amara al pecador, ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Cuántos pecadores dicen amén? Pero somos pecadores arrepentidos, salvos por la gracia, lavados por la sangre de Jesucristo, amén. Pero cuando una persona se niega a recibir el perdón de Cristo, cuando una persona desafía la autoridad de Dios, cuando con incredulidad no quiere abandonar su pecado, la Biblia le conoce como impío. Y entonces ahí sí no es cierto que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, al que no se arrepiente, dice la Biblia, que está airado contra el impío. Es decir, su ira es contra el pecador no arrepentido. Y si usted quiere la prueba de esto, Dios no envía pecados al infierno, Dios envía pecadores al infierno. Es decir, el que no se arrepiente, ¿verdad? El que desafía al Señor. Ahora, mire qué tremendo. La ira de Dios, otra cosa que nos enseña este pasaje es que sigue vigente. A ver, digan, sigue vigente. Hay algunos que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento era enojado, pero el Dios del Nuevo Testamento no era enojado. O dicen, es que Dios Padre era airado, ¿verdad? Mostraba su ira, el diluvio, el fuego que caía del cielo, pero Dios Hijo no es así. Pero hermano, dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hablando de Jesús, ¿alguna vez Jesús manifestó ira santa contra el pecado? Claro que sí. ¿Se acuerda usted cuando llegó al templo y encontró a los vendedores? Y yo no me acuerdo que se haya puesto a razonar con ellos. Miren, hombre, no conviene que ustedes estén aquí, ¿verdad? Con estas ventas. Reflexionen. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Agarró las mesas, dice la Biblia que las volcó y se cayeron todas las monedas y los cambistas se quedaron. ¿Qué le pasó al Señor? No había desayunado quizás, o porque anda así el Señor. Pero no es una ira pecaminosa, se trata de una ira justa del Señor contra el pecado. Y agarró las cuerdas de los animales, los desamarró y dijo, esto ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Bueno, sabían ustedes, estamos viendo los miércoles el Sermón del Monte, uno de los mensajes más emblemáticos que encierra la enseñanza de Jesús. Y estamos viendo que en cierta ocasión se dirigió a algunas personas como les dijo perros, y a otros les dijo cerdos, y a un tal Herodes le mandó a decir zorra, con unas palabras tremendas, ¿verdad? ¿Y por qué les dijo así? ¿A quiénes se refiere el Señor? Si usted quiere saber a quiénes se refiere, venga este miércoles a las 6 de la tarde, no se lo vaya a perder, porque ahorita no tenemos tiempo para profundizar tanto. Pero el punto es que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Su ira se manifiesta contra el pecador no arrepentido y sigue vigente al día de hoy. ¿Cómo es que Dios, siendo santo, porque Él sigue siendo santo? ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros siendo pecadores, ¿cómo es que no ha caído fuego del cielo? ¿Cómo es que no ha venido otro diluvio sobre nosotros? Eso ya tiene que ver con el pacto que el Señor hizo con nosotros a través de Cristo, amén. Y eso lo vamos a ver ya en un segundito, no me quiero adelantar. Pero ¿qué más nos dice este pasaje acerca de la ira de Dios? Mire por favor el 12, esta es una buena noticia. El Señor es lento para la ira. Mire el versículo 12, dice, si no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Es decir, el Señor no es de mecha corta, sino que a pesar que uno de sus atributos es su ira, el Señor es paciente para con nosotros. ¿Cuántos alaban la paciencia? ¿Qué hubiera sido de usted? ¿Qué hubiera sido de mí? Quizás no hubiéramos llegado a convertirnos, pero hoy estamos aquí porque el Señor tuvo paciencia. Dice la Biblia, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Diga por favor, lento para la ira. Y grande en misericordia. Digan, grande en misericordia. Usted y yo somos resultados de la grandeza del Señor. Gracias a Dios que es lento para la ira y no lento para amar, ¿verdad? Sino que su misericordia. Mire, me encanta el 12 porque dice, si el pecador no se arrepiente, o sea, si insiste en desafiar a Dios, entonces va a comenzar apenas a afilar su espada. Mire qué preciosa es la misericordia de Dios. Dice, si no se arrepiente, el Señor ahí sí va a empezar a afilar la espada y ya le va a ir dando como, ¿sabe cómo se ve esto en la práctica? Que las oportunidades que Dios le da al impío de arrepentirse son muchas,
y muchas veces tardan años. Y va viniendo una consecuencia más grave y después la otra. Dígame si no fue así con muchos de nosotros, que fuimos viendo la mano de Dios un poquito más gravosa, un poquito más pesada sobre nuestras vidas y de una manera misericordiosa casi que nos arrinconó, pero ahí nos encontró su gracia, su misericordia. Y qué importante saber esto, porque muchas veces nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo van a ir teniendo estas advertencias. Y ahí es donde nosotros le tenemos que decir, mira, el Señor es misericordioso, es lento para la ira, pero ya es tiempo que le entregues tu vida al Señor, ya no puedes estar jugando, ¿verdad? Todo esto cuando conocemos bien al Dios de la Biblia. ¿Qué más nos dice acerca de la ira, verdad? Nos dice que su ira es contundente. Mire las palabras que utiliza para referirse a los medios de ira del Señor. Si no se arrepiente, afilará su ¿qué? Espada. Armado, dice el 12, tiene ya su ¿qué, hermano? Arco. ¿Qué son estas? La espada y el arco son armas. Y las armas no son para hacerle cosquillas a las personas, sino que son cosas, son instrumentos de ataque y en el peor de los casos, instrumentos de muerte. Mira el 13, por favor. Asimismo, dice, hablando de la ira de Dios, ha preparado armas ¿de qué dice? De muerte. A ver, participe, iglesia, por favor. Y ha labrado saetas ardientes. Vamos a hacer una cosa. Váyase, por favor, al Salmo 5. A muchos nos encanta hablar del amor de Dios, pero también sabía usted que el Señor aborrece a ciertas personas. Mire, por favor, el 4. 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Mire esto, aborreces a todos los que hacen ¿qué? Iniquidad. Se refiere al pecado sin interrupción. Mire el 6, destruirás a los que hablan mentira. ¿Cree usted que la ira del Señor no es contundente? Si está hablando de destrucción, está hablando de armas, está hablando de muerte, ¿verdad? Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Nos vamos a quedar hasta ahí con lo que nos dice la palabra acerca de la ira. Y una cosa más que nos dice la palabra de Dios acerca de la ira. Ya vimos que él es paciente para la ira, es lento, pero cuando sí manifiesta su ira es contundente, ¿verdad? Una persona no arrepentida se va a encontrar, y viene el día, hermano, donde todos los pecadores no arrepentidos de la tierra van a enfrentar el día de la ira del Señor. Usted y yo ahí nos vamos a gozar, porque vamos a toparnos con la misericordia de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, amén. Pero viene el día de la ira del Señor, y vimos también que es contundente. Ahora, una más, muchas veces su ira es activa, el Señor actuando contra el pecador, pero otras veces su ira es pasiva. Mire Romanos 1, por favor, rápidamente, y en pantalla va a aparecer también para que no perdamos mucho tiempo. Y Romanos 1 nos dice un poquito más acerca de su ira. 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se lo manifestó. Ahora vamos a ver, a brincar hasta el 24. Mire, ahí es donde se ve la ira pasiva de Dios. Por lo cual, por la ira de Dios, ¿verdad? Dios los entregó a inmundicia. Mire la palabra los entregó, da la idea como que Dios suelta. Cuando el pecador no se arrepiente, insiste en buscar su propio camino, Dios lo suelta. Digan, Dios lo suelta. Mire usted el 24, los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo, oiga, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire el 26, por esto de nuevo, Dios, ¿qué hace? Los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son esas? Aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Y el 27, y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, dice que se encendieron en lascivia, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Así que hemos aprendido, hermano, que a veces la ira de Dios va a ser cuando Él suelta a una sociedad para que se pierda en su pecado. Dígame si no vemos hoy en día manifestaciones de la ira de Dios. Mujeres peleando por su derecho de matar a la criatura que está en su vientre, y es cuando Dios ha soltado una sociedad que se pierda.
No podemos decir que Dios está atacando directamente, no, simplemente la sociedad no ha querido a Dios, lo ha sacado de las escuelas, lo ha sacado del gobierno, lo ha sacado de todos lados, y entonces Dios suelta a esa sociedad y ahora se quiere redefinir el matrimonio, hombre con hombre, mujer con mujer, y si usted habla lo contrario, que es el diseño de Dios para el matrimonio, usted está siendo odioso y usted está siendo intolerante, pero es realmente la ira de Dios. Iglesia linda, tenemos que conocer a Dios de manera completa para entender la realidad, para ver cuánto urge predicar a Cristo en nuestra nación. ¿Cuántos creen que Cristo es necesario en El Salvador y en el mundo? Amén. Pero ahora, ¿de qué nos sirve en la práctica conocer la ira de Dios? ¿Cómo me va a ayudar este mensaje? Porque este día hemos conocido ese lado de Dios que quizás no es tan popular. ¿Sabe qué? Hay pastores que dicen, es que ese no es mi llamado. Dicen, yo solo vengo a hablar del perdón, de la restauración. Pero no sé cómo hacen con estos pasajes, ¿verdad? Porque al cristiano sí le sirve, pero ¿de qué le sirve conocer la ira de Dios? En primer lugar, dele gracias a Dios por la obra de Cristo en su vida. Amén. Ahora que usted ya conoce la ira de Dios, hermano, ahora usted puede alabar y glorificar al Señor Jesucristo, porque la Biblia nos dice que esa ira nos tocaba llevarla a usted y a mí. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Imagínese usted, si ya conocemos lo que nos tocaba, a usted y a mí lo que nos tocaba es que el Señor nos soltara. ¿Cuántos se acuerdan cómo eran ustedes antes de venir a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan todavía en qué cosas andaban? Imagine que el Señor no lo hubiera tocado a usted, que la gracia del Señor no hubiera mandado a alguien a predicarle. Imagínese este día dónde estuviera, qué estuviera haciendo si mi Señor a usted lo hubiera soltado y le hubiera retirado su gracia y hubiera dejado que usted continuara en el camino que iba. Yo le digo, yo no estaría aquí, no estaría vivo. Muchos de nosotros estaríamos perdidos en cualquier lugar, menos en este lugar. Y quiero hablarle a aquella persona que se encuentra en este lugar. Déjeme decirle, hermano, que es Dios quien lo tiene aquí, la misericordia y la gracia de Dios, porque Cristo puso su mirada en usted. Es que usted hoy está aquí, y si tenía ratos de no venir y este día ha venido, no es casualidad. Dios ha puesto sus ojos en usted. Amén. Dígale a la persona que tiene a la par, Dios ha puesto. Dígale por favor, Dios ha puesto sus ojos en usted. Y si usted tiene una persona en casa que no le acompaña hoy, Dios le ha escogido a usted para que esa persona pueda estar aquí, porque solo gracias a Cristo es que la ira de Dios no ha venido sobre nosotros. Mire lo que dice Primera de Juan en pantalla, capítulo 2. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, lea conmigo, iglesia, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Por ese abogado, por Jesucristo, que nunca ha perdido un caso, es que usted y yo estamos aquí. Qué bueno es tener un buen abogado, porque usted sabe que Él va a representarlo y que Él va a interceder y que Él va a hacer que los que le atacan, ¿verdad?, los querellantes y el juez mismo trastabillen. Es un buen abogado y lo va a defender. Pero Jesucristo, el justo, es nuestro abogado. Él nos representa. Y dice 2, mire esta palabrita por favor, y Él es la propiciación. Digan propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hermano, significa que Cristo aplacó la ira de Dios. Yo quisiera que usted salga de aquí con ese conocimiento de que tenemos un Dios santo, un Dios cuya ira se manifiesta contra el pecador, pero esa ira no cae sobre usted porque Cristo es nuestra propiciación. Diga por favor, Jesús es mi abogado, Jesús es mi propiciación. ¿Qué quiere decir? Él aplacó la ira de Dios. ¿Sabe qué? Ahora usted recibe el favor, la gracia, la bendición de Dios, no porque Dios haya cambiado, sino porque alguien ya recibió la ira que a usted le tocaba, y fue Jesucristo en la cruz. Muchas veces el cristiano a la hora de la alabanza y de la adoración está apático, está frío, y algunos pastores dicen: qué bárbaro, el hermano fulanito no se mete en la adoración, no se mete en la alabanza, quizás no conoce el amor de Dios. Y yo digo: no, quizás no conoce la ira, porque cuando uno conoce la ira que le tocaba y se da cuenta que no le cayó gracias a Cristo, no puede dejar de alabar y de glorificar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Porque esa ira que te tocaba a ti, el castigo de Dios por tu... Es más, hoy mismo quizás vienes delante de Dios sabiendo
que no eres perfecto y la conciencia nos acusa, pero déjeme decirle, Dios ya castigó esos pecados en la persona de Cristo en la cruz, y por eso hoy usted y yo podemos tener esa bendición. Mire Romanos 5:8, dice en pantalla: mas Dios muestra su amor para con nosotros, oiga, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, dice, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Usted tiene que conocer la ira de Dios para valorar la obra de Cristo, porque ahora hemos sido, dice ahí, justificados. ¿Qué quiere decir justificados? Que el Señor nos mira perfectos como Jesús. Mire qué precioso el intercambio, hermano. Y si usted entiende este intercambio, entiende el Evangelio. Y el intercambio es que Cristo en la cruz recibió la ira que nosotros merecíamos, para que nosotros hoy en vida recibamos el favor que Cristo merecía. A Él le trataron de una manera que no merecía. ¿Cuántos creen que fue injusto lo que le pasó al Señor en la cruz? Siendo perfecto, siendo santo, siendo sin pecado, Él recibió el trato que usted y yo merecíamos. Y ahora nosotros podemos recibir la bendición de la obediencia perfecta de Cristo. Versículo 10: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Palabritas importantes para el creyente. La propiciación es Cristo, la reconciliación, la justificación es Cristo. Y fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El otro día estábamos estudiando con mis hijos un pasaje bien difícil, hermano, porque a veces nos ponemos a estudiar historias del Antiguo Testamento. Hay una Biblia que le quiero recomendar para sus hijos, la venden ahí en la librería Promesas y en un montón de librerías. Es una Biblia cristocéntrica, la verdad no recuerdo el nombre exacto, pero si usted la pide así, los hermanos de la librería la reconocen. Es la Biblia para niños, que todas las historias tienen que ver con Cristo, al final, ¿verdad? Entonces se las estábamos leyendo y iba a creer, yo creí que por ser Biblia de niños iban a esquivar historias difíciles. Por ejemplo, Aarón, el sacerdote del Antiguo Testamento, tenía 2 hijos, Nadab y Abiú. Iba a creer que sale ahí esa historia. Y yo, vaya, ¿y cómo se las explico a estos chelitos? Gracias a Dios que ahí mismo está la explicación, ¿verdad? Porque me agarraron en curva los chelitos, porque ¿sabe de qué se trata la historia de Nadab y Abiú? Que estos Nadab y Abiú eran hijos del sacerdote Aarón y entraron a servir en la casa de Dios, que era el tabernáculo, y entonces ellos adoraron de una manera que no le agradó a Dios, ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño, y entonces los consumió el fuego del Señor, la ira de Dios cayó, los consumió, y Aarón estaba bien triste y molesto a la vez, porque el Señor mató prácticamente la ira de Dios a sus hijos por servir a Dios habiendo pecado, ¿verdad? Y así de claro y de contundente lo pone la Biblia. Y se me quedan viendo mis 2 hijos callados, ¿verdad? Y yo los veía a ellos y ellos me veían a mí, y yo estaba esperando que no me hicieran la pregunta difícil, y me la hacen. El mayor de ellos, ¿verdad? Y se anima y me dice, papá, mira, y Dios sigue siendo así, de que castiga al pecador de esa manera. Yo no le podía decir que Dios cambia. Mira, hijo, Dios es el mismo de ayer y de hoy, por decirlo. ¿Y cómo es que no nos ha quemado a nosotros? Me dice uno de mis hijos. Yo sentí que me estaba diciendo a vos sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo es que no te ha quemado? Pero entonces le digo, mira, hijo, lo que pasa es que Dios sigue siendo el mismo y su ira sigue estando ahí, pero a nosotros no nos cae la ira de Dios, porque Cristo ya pagó por nosotros. Y ahí te lo dice la historia al final. Y hermano, la carita, cómo se les iluminó. Y el más chiquito dijo, gracias a Jesús, dijo, pues como diciendo, si no ya me hubiera caído el fuego, yo creo que ya estaban esperando, ¿verdad, hermano? Cuando uno de verdad conoce la ira de Dios, uno puede apreciar la obra de Cristo. Hermano, ¿cómo puede ser frío con el Señor en la adoración? ¿Cómo puede ser frío con el Señor en el servicio de Dios? Si todo eso viene de la alabanza, de la gratitud, de saberse salvos por la gracia del Señor. El otro día estaba viendo un reportaje de un incendio forestal que duró más o menos unos 6 días. Tardaron los helicópteros y todos los vehículos de los bomberos en apagar. 6 días, el fuego consumiendo hectáreas y hectáreas de bosque, y les sorprendió a los noticieros ver una familia entera de venaditos que había sobrevivido en medio del fuego. Si se prolongaba más, iban a morir quizás de hambre o de deshidratación, pero estaban intactos los venaditos. En medio de ese fuego de hectáreas
la familia de venaditos intactos sobrevivió. Y dicen los expertos que por instinto los venaditos o el venadito macho busca que su familia, cuando hay incendios y están ellos rodeados, buscan pararse en terreno que ya fue quemado, como que detectan a dónde hay ya ceniza y ellos se paran en ese terreno que ya fue quemado y entonces el fuego no puede consumir ahí porque ya consumió, no hay combustible, ¿verdad? Y de esa manera instintivamente se salvaron. Y esto me lleva, hermano, quizás a un segundo punto. Véase usted y su familia parados en Cristo, ¿verdad? Ahí ya pasó la ira de Dios, ahí la ira de Dios ya no lo va a tocar a usted. Usted y su familia, véase salvos por la gracia de Dios. Siempre y cuando están en Cristo. Amén. Pero también aquí hay una noticia difícil. Vea con urgencia predicar el evangelio al que no está en Cristo. Porque dice la Biblia que si estamos en Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, dice que no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quisiera que usted esta mañana pudiera ver, en segundo lugar, apresúrese a predicar el evangelio a sus vecinos, amigos, familiares. Porque no puede ser que estemos tan tranquilos aquí diciendo gracias Señor porque a mí el fuego ya no me va a alcanzar. Yo ya estoy parado sobre tierra que ya fue quemada, ¿verdad? Cristo es mi propiciación y hasta nos podemos en la teología. Miren las palabras que he aprendido hoy. Propiciación, justificación, reconciliación. Próximo domingo examen, ¿verdad? Y no se vale copia, no, mentira. Los miércoles sí se hacen examen, pero no se preocupe que todos pasan porque todos copian, ¿verdad? Así que, y los martes también, amén. Pero hermano, sí, en serio, cuando uno ve la ira de Dios, ve que no es chiste el evangelismo y lo toma más en serio y se pone abra su casa y pongamos un grupo y le ayudamos fácilmente. Yo le voy a pedir un favor, hoy antes de retirarse, en ambas entradas, usted va a ver ahí un rimero de papelitos, son los estudios que se ven. Llévese uno y desarróllelo en la semana con su familia, hermano. Simplemente, si ahí vive con usted la suegra, que Dios le ayude, ¿verdad? Pero también invítela, si vive con usted la abuelita, el vecino, el compañero de trabajo, en la oficina, en la universidad, pero con urgencia, porque hay gente, déjame decírselo así de claro, que si Cristo viene esta semana, gente que tú amas se va a quedar y no va a ir al cielo con el Señor. Pero si tú tomas en serio la ira de Dios, entonces tomas en serio el evangelismo y tomas en serio el abrir tu casa. El otro día cuentan, en una radio sale esta ilustración linda, que un capitán llama al marinero y le dice: marinero, venga para acá. Ya me hizo el favor de decirle a toda la gente de este barco que dejen sus cuartos, sus habitaciones, dejen el restaurante, se vayan a subir a las lanchitas de emergencia, a las balsas de emergencia y se alejen lo más posible del barco. ¿Ya lo hizo? Sí, mi capitán. ¿Y cuál fue el resultado? No, pues fíjese que todas las balsas están vacías. Pero mire, marinero, ¿y por qué? ¿En qué falló usted? Es que mire, mi capitán, le voy a ser sincero, llegué al restaurante y había una familia y estaban tan bonitos como estaban cenando ellos y estaban platicando y se veía que se la estaban pasando tan bien que a mí me dio pena decirle: miren, dejen de cenar, levántense y váyanse a las balsas, ¿verdad? A las barquitas. Entonces, pero mire, ¿y por qué nadie le ha hecho caso? Bueno, después fui a una habitación, toqué la puerta y como no me abrían, yo abrí y me asomé y estaban los niños dormidos de una manera tan tierna, ¿verdad? Que a mí me dio no sé qué despertarlo. La gente, mi capitán, la gente está cómoda en el restaurante. La gente está cómoda, han pagado algo caro, ¿verdad? Para estar en este barco y andarlos molestando, no sé, yo me sentí incómodo. Oiga, marinero, pero usted entiende que este barco se está hundiendo. Usted entiende que este barco dentro de poco vamos a naufragar. Y si usted no les dice, esta gente se va a morir. Pero muchos de nosotros parecemos igual a este marinero. Y decimos: ay, es que a mí me da pena decirle al que me está cortando el pelo. A mí me da pena decirle a mi compañera de trabajo, ¿verdad? Que si no viene al Señor. Yo siento que eso es como pesado, ¿verdad? Decirle a la gente que se va a morir, hermano. Pero la gente sin Cristo se está muriendo y la ira de Dios está sobre ellos. El barco se está hundiendo y no te preocupes de incomodar, no te preocupes de sacudir, de sacar a la gente de su comodidad con tal que se salve su alma. Hay que predicar el evangelio con urgencia. ¿Cuántos dicen amén? Predique, moleste.
Y la mejor manera de, si usted de verdad cree en esto, abra su casa, llévese el estudio, le queda de tarea hoy. En tercer lugar, hermano, ¿de qué me sirve conocer la ira de Dios? Bueno, no juguemos con el pecado. Cuando yo conozco que Dios es un Dios airado, dejo de estar jugando con el pecado. Algunos de nosotros como que ya nos acomodamos a decir Dios y su gracia, ¿verdad?, me perdona, y Dios es amor, y empezamos a jugar con el pecado de tal manera que hasta algunos de nosotros, y lo voy a decir con cariño, hermano, muchos cristianos, si ven nuestras redes sociales, o si ven nuestra vida pública, o si nos ven fuera de la iglesia, en el trabajo, en el medio, no se nos distingue de un inconverso. Prácticamente nos vemos iguales. Solo se distingue porque el domingo ellos se van al mar y usted viene a la iglesia. Quizás primero viene a la iglesia y después agarra para allá, no sé. Pero al final la vida del cristiano, si de verdad ha creído en el Señor, tendría que verse diferente. ¿Y sabe cuándo se empieza a manifestar el temor de Dios? Cuando usted conoce la ira de Dios. ¿Por qué? Porque al cristiano no le va a caer la ira, le va a caer en todo caso la disciplina de Dios. Pero se parece mucho. Dios al que ama, disciplina. Dígalo conmigo, Dios al que ama, disciplina. Y cuando yo conozco que Dios no solo es como ese ancianito, buena gente, que ama, que da favores, que provee, sino que es ese Padre amoroso y que si te desvías, te va a traer de regreso, y a veces va a ser con vehemencia si es necesario. Dígame si usted, los papás que están aquí, no les ha dolido en el alma cuando han tenido que disciplinar a un hijo de una o de otra forma. La disciplina física, que a veces es necesaria, indicada por la Biblia, o la disciplina muchas veces quitarles privilegios, hacerlos pasar por periodos difíciles, pero es necesaria, es el amor de Dios. Mire Colosenses 3:5 en pantalla, cómo la ira de Dios nos lleva a buscar la obediencia. Dice: haced morir pues lo terrenal. Me encanta eso porque está diciendo nuestra naturaleza es celestial, pero nos quedan poquitos terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que tenemos que hacerlos morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es eso, hermano? La fornicación, que incluye pornografía, impureza, inmoralidad sexual, ¿verdad? Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, amor al dinero, que es idolatría. Mire, 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene no sobre nosotros, sino sobre ¿quiénes? Los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos? Son los inconversos. Está diciendo, miren, ya que saben que la ira de Dios trae perdición a la gente que practica esas cosas, ustedes como cristianos no se pueden portar igual a ellos, ¿verdad? Como que fuéramos hijos de desobediencia. Dice, en los cuales, dice el 7, vosotros también anduvisteis, ¿cuándo dice? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora también vosotros dejad todas estas cosas. ¿Qué más? Siga conmigo. La ira pecaminosa, ¿verdad? El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Es decir, nos está mandando el Señor a que todos los días, usted se haga un autoexamen y pueda rendirle esa área del Señor que todavía no está en obediencia. Porque la ira de Dios en esta vida se parece mucho a la disciplina. Es más, le voy a decir algo. Dios es capaz a sus hijos, es capaz de disciplinarlos duramente, incluso quitándoles la vida. Con tal que un cristiano, porque el cristiano no está exento de pecar y puede incluso apartarse gravemente de los caminos, y Dios lo va a disciplinar, y con tal de que no se pierda, hasta es capaz de permitir que esa persona llegue hasta un extremo de perder la vida, con tal que no se pierda su alma. Si lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice que algunas personas se les va a permitir, se van a entregar, dice, se les va a permitir que el enemigo los zarandee para destrucción de la carne, dice, al fin de salvar su alma. Y es necesario no estar jugando. Yo tuve un conocido en el mundo de los negocios. Cuando yo lo quise ganar para Cristo, porque el estilo de vida de él me indicó que era totalmente inconverso, ¿verdad? Adulterio, fornicación, chistes de doble sentido, alcohol y de todo. Yo estaba seguro que era inconverso. Me dijo, no, si yo ya fui a la iglesia del hermano tal, una iglesia bien famosa, y me convertí. Iba ahí, recibí el Señor, levanté la mano, repetí la oración y mucho tiempo estuve bien. Pero es que la verdad que ahorita, mire, usted sabe que nadie es perfecto, y llevando un estilo de vida totalmente como inconverso. Y dije, una de dos, o de verdad es creyente y se ha apartado
y entonces hay que disipularlo, ¿verdad? O de plano nada que ver. Me acuerdo que vino una vez y yo estaba predicando un mensaje como este, ¿verdad? Que es necesario volver al Señor, escudriñar nuestros caminos, regresar a Él, ¿verdad? Arrepentirnos. Y me acuerdo que al final del mensaje todavía me dijo: mire, Javier, casi me convence usted que vuelva a los caminos del Señor. Bromeando según él, pero de ahí el estilo de vida de él continuó exactamente igual. Y sin cansarlo y sin llevar mucho tiempo, al final este hombre perdió su vida. Al tiempo, terminó de una manera que todos los que lo conocíamos y estábamos cerca quedamos impresionados. Digamos la situación del país, ¿verdad? La criminalidad, la inseguridad, se perdió, estuvo secuestrado, al rato apareció el cuerpo por allá bien abajo y unas cosas, una situación bien fea. Veámoslo en el plano espiritual. ¿Cuántas oportunidades? Dice la Biblia que Dios es lento para la ira. Padre es paciente, es misericordioso, pero un hijo no puede estar constantemente retrocediendo en el pecado, sino buscando cada día más agradar al Señor. Dice la palabra: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. En aumento es como debiera ir nuestra santidad, nuestra obediencia al Señor. ¿Cómo se hace eso? Sino siendo constante en la iglesia, siendo constante los martes, los miércoles, buscando todos los días de la presencia de Dios. Y hermano, una bien clara que yo quisiera que usted trate de llevar a cabo es: uno bien sabe si las amistades que uno tiene son las que lo están siendo de tropiezo. Apártese, sea radical, corte con toda ocasión de caer, porque el cristiano que conoce la ira de Dios no juega con el pecado. Y por último, con esta terminamos. El cristiano que conoce la ira de Dios confía en que su Dios lo defiende. Mire qué poderosa es esta, hermano. Esta es importantísima. Si usted tiene la idea que Dios es ese, como que fuera un ancianito, buena gente, ¿verdad? Que todo ama, que todo perdona, póngase a pensar realmente, quizás no nos va a poder defender de los que nos atropellan, de los que nos hacen injusticias. Pero si conocemos que es un Dios justo, un Dios fuerte, un Dios enérgico, un Dios sabio, un Dios airado, también podemos confiar que los que son enemigos de Dios no pueden tocar a un hijo de Dios, porque se las van a ver con el Dios airado. Amén. David sabía esto y le decía: Señor, en cierta ocasión parece que hasta su propio hijo le había volteado el reino entero en su contra. Si no me equivoco, era el caso de Absalón. Y en el Salmo 7, cuando David va huyendo de Absalón, mire cómo ora, por favor. Salmo 7 del 1 al 6. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de los que me persiguen, líbrame, no sea que desgarren mi alma. Y ahí en el 3, él se autoexamina. Mire, dice: Jehová Dios mío, si yo de verdad he hecho esto, porque le salió un hombre, cuando él iba entrando a Bahurim, le sale un hombre tirándole piedras y diciéndole: fuera de aquí, hombre sanguinario, hombre perverso. Y este hombre, David, se empieza a revisar, vea, dice: si yo he hecho esto, Señor, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, bueno, que persiga, dice el 5, el enemigo mi alma, etcétera. Pero mire el 6, cuando conoce al Dios airado, conoce que lo va a defender. Dice: levántate, Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Conocer la ira de Dios me ayuda a confiar en que Dios me va a defender de mis enemigos. Amén. ¿Qué tan grande es tu enemigo? Hay personas que dicen: uy, no, es que no sabes con quién te has ido a topar ahí. Pero quizás el impío no sabe quién es nuestro Padre, que es el Dios Todopoderoso. Amén. Romanos 12, 19. Fuerte aplauso para el Señor. Vamos a ver en pantalla Romanos 12, por favor, 12, 19. Dice: el Señor nos manda a los cristianos: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos de conocer que Dios es tierno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso con sus hijos. A nosotros no nos da su ira, a nosotros nos da su disciplina, lo cual es amor. Amén. Dios al que ama, disciplina. Pero allá afuera, Dios es temido por sus enemigos. No nos confundamos que allá afuera van a andar jugando con la gloria de su nombre. El Señor dice: es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sus enemigos le tienen terror y huyen. Como el caso de una niñita que iba con su papá a altas horas de la noche, caminando en un callejón oscuro, y salieron dos muchachos de la nada queriéndolos asaltar, y él temió
por su niña, y esa niña, el papá la puso atrás de él y dijo: aquí es nuestra vida o la de esto, ¿verdad? Y empezaron a golpearse ahí. La niña vio lo que nunca había visto a su papá, que con ella era tierno, que con ella era juguetón, que con ella era protector, pero ahora lo vio contra los enemigos, ¿verdad? Y le pegó a uno. Cuando vino a sentir este papá, tenía sus manos hasta llenas de la sangre de los tipos, los había golpeado a los dos con tal de defender a su chiquita, y la chiquita, lejos de tener temor, se sintió segura en los brazos de su papá. Inmediatamente se fueron de ahí, dejaron a los dos tipos ahí tirados. Así tiene que ser el cristiano cuando está en brazos del buen pastor. Sabe que el buen pastor es tierno con él, ¿verdad? Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Se acerca un lobo, o se acerca un oso, o se acerca un león, y la ira del Señor se va a manifestar contra todo el que trate de tocar a un hijo de Dios. Confíe en el Señor. Amén. Así que, hermano, este día hemos tenido un conocimiento un poquito, vamos a pasar ya con los hermanos de alabanza, un conocimiento un poquito más completo de Dios. Venga los martes para que le conozca aún más. Venga los miércoles. Va a transformar su vida, va a transformar su relación con Dios. Y recuerde, hermano, es necesario adorarle, servirle con temor y temblor y confiar en su tierna protección. Vamos a estar de pie para alabar al Señor de acuerdo a su palabra. Cante al Señor. Mi Cristo, Dígale: nadie mi es como tú. Rey, nadie es como tú. Adórele en su justicia. Toda mi vida quiero exaltar Las maravillas de su amor. Cántele. Consuelo, oh mi refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, Todo mi ser, lo que yo soy, lo que yo soy, nunca cese de adorar. nunca cese de adorar. Cante al Señor. Y cante al Señor toda la creación. Honra y poder, Honra y poder, majestad sea al Rey. montes. Montes caerán, Mire la grandeza del Rey. rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Te adoraré, Señor. Por siempre yo te Dios eterno. amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Vamos a darle gracias a Jesús por esa cruz preciosa, ¿verdad? Donde Él llevó toda esa ira de Dios por nosotros. Dele gracias porque ahora usted tiene el abrazo, usted tiene el favor, usted tiene el perdón, la bendición de Dios está sobre su vida. No hay maldición, no hay condenación, a pesar que somos imperfectos, porque Cristo lo llevó todo en la cruz. Cantémosle, hermano, con todo gozo. Gracias por la cruz, oh Dios, El precio que pagaste, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado. Pongamos la letra, hermano. llevando mi pecado allí. Sublime amor. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas. Tus manos clavadas
que ganó por usted el Me has Señor. lavado, Hoy, sí. Señor. Hoy conocemos su abrazo. Conozco hoy Tu abrazo y tu perdón. Alabe a Cristo, iglesia, por lo que Él ha hecho por ti. Digno es el Señor. En su trono está. Se ha coronado Rey de tu vida. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo, Altísimo Señor. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. digno eres, Señor. Digno es el Señor. Tal vez hay alguien aquí esta mañana que está por primera vez y no es casualidad que usted esté aquí, o que tenía ratitos de no venir. No es casualidad. Dios le ha traído para mostrarle cuán grande es su amor por usted, que envió a su Hijo a recibir todas esas maldiciones, todo ese castigo en la cruz. Él llevó, Él quitó todo ese castigo. Ahora usted y yo tenemos esta oportunidad preciosa de recibir la bendición de Dios. Por favor, antes de retirarse en este momento, si usted está por primera vez aquí, dígale: Señor, yo recibo ese regalo de gracia. Yo recibo ese regalo de la cruz. El mensaje ha terminado. Soy el pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.